Nuestra programación no es mejor que la de cualquier radio, es única. Escuchá La Alternativa, una propuesta pensada desde la diversidad y la calidad del Secual. www.secual.com. Proyecto del Centro Cultural Alternativo, Instituto de Cultura Chaco. 1, 2, 3, 4. Todos los sábados nos encontramos por La Alternativa. Secual Radio en Che Negro. De 18 a 19 horas. Por el encuentro, por la negritud de la región y el Chaco, por la visualización de la cultura afro y sus aportes a la construcción de la República Argentina, por el autorreconocimiento, por los afrodescendientes chaqueños. Conduce Jau F. y Vale Ramírez. Acompaña a Afroch, autoconvocados afrodescendientes chaqueños. Che Negro, por La Alternativa. La Alternativa, radio online, cultura radiante, secual.com. Y la provincia del Chaco, a los términos de la Ley Nacional 26.852, instituye el día 6 de enero de cada año como Día del Afrodescendiente Chaqueño y de la Cultura Afro-Litoraleña. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco sanciona con fuerza de ley Día del Afro-Litoraleño. Artículo 1. Adhiérase la provincia del Chaco a los términos de la Ley Nacional 26.852. Artículo 2. Institúyase en la provincia de Chaco el día 6 de enero de cada año como Día del Afrodescendiente Chaqueño y de la Cultura Afro-Litoraleña. Artículo 3. El Ministerio de Educación de la provincia dispondrá de la inclusión a la currícula escolar en todos los niveles de los establecimientos escolares de gestión estatal y privada, de la conmemoración de dicho día y de la visibilización, reconocimiento, desarrollo y promoción de la cultura y las comunidades afro-litoraleñas. Buenas tardes, ¿cómo están? Pochoclitos y pochoclitas. Esto es Che Negro por La Alternativa a la radio del Secual, una nueva edición de este programa, la número 23. 23, exactamente. El número del corazón, dicen algunos. Bueno, ya pasaron casi 25 minutos de las 6 de la tarde, arrancamos, yo diría que más que retrasados, tarde. Bueno, pero de todas maneras estamos aquí, estamos con invitados, este programa número 23. Ya sabés que nos podés contactar a través del Face. En Afroch, que es donde colgamos los programas y también donde hacemos las propuestas y esperamos también sus temáticas a proponer. Nos pueden encontrar también en la línea telefónica para WhatsApp, que algunos se comunican y me están ahí, dale tirar los ganchos. 3725 41 51 27 es la línea para que se puedan comunicar o dejar sus mociones al respecto, ¿no? Arrancábamos tarde por una simple cuestión. El tiempo todavía es lo único que no sabemos manejarlo. Todavía. Pero estamos en proceso. Gente, bienvenidos y sean ustedes nuevamente bienvenidos a esto que es Che Negro. Solo matamos a negros. Fue la declaración escandalosa de un policía de los Estados Unidos registrada en cámaras de autos, ¿no? Precisamente el pasado julio del año 2016. Para tranquilizarlo, este oficial acuñó esta expresión y vaya que no solamente le valió aclararlo, sino que también tuvo que enfrentarse ante la justicia, que en Estados Unidos tiene así como una especie de
poder autárquico se puede llegar a expresarse así, y donde precisamente lo obligaban, ¿sí?, a través de las leyes, a que se retractara y que la misma fuerza, en este caso la parte de la justicia o de su dependencia, lo expulsaran de su cuadro. A lo que su abogado directamente, bueno, viendo, ¿no?, en la posición en la cual estaba y no tenía opciones de desfigurar esa realidad o pintarla de otra manera, bueno, el abogado no le quedó otra que decirle a su cliente, en este caso a este señor, que no lo vamos a hacer famoso, pero es una de las tantas perlitas, digamos, de las cosas que no queremos que se repitan. Simplemente se retiró de la policía. Pero qué loco, ¿no? Porque sigue operando ese discurso de que, bueno, vamos solamente a cuidar a los blancos en Estados Unidos, claro, y ahora hablado desde el Estado. Bueno, siempre estuvo en complicidad del Estado, las fuerzas legislativas, inclusive hay leyes, que eso, por cierto, los otros días me llamaba mucho la atención, que hay montones de pancartas y enormes cantidades de muros pintados, folleteados con la restitución histórica. No sé si algunos por ahí ustedes logrado ver, pero eso tiene una connotación muy ambigua, si se quiere entender de esa manera también, porque Argentina va a restituir históricamente, por ejemplo, a un trabajador que no haya hecho sus aportes en los años 80, bueno, ¿no?, o en los años 70, algunos que son bastante viejos productores, digamos, agricultores, ganaderos. Pero no así plantea la restitución histórica para los afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? O la restitución histórica para las comunidades originarias, por ejemplo, ¿no? O los derechos a las mujeres, por ejemplo. O sea, hay restituciones netamente que tienen que ver con una connotación económica, monetaria. Los derechos humanos, digamos, es como que está para rellenar en algunos aspectos ese tipo de políticas que se plantea desde el Estado Nacional, digo, ¿no? Bueno, plantearnos esto como entrada creo que va encuadrado o encuadra de alguna manera cuál va a ser nuestra pregunta transversal. ¿Dónde está Santiago? Y como tampoco es poco, digamos, lo que sucede con la policía de los Estados Unidos, bueno, donde toma, ¿no?, esta postura de querer calmarlo o de alguna manera transmitirle seguridad a esta señora, donde acuña que solamente van a matar a negros, que ellos solamente matan negros. Me puse esta semana a investigar muchos aspectos en donde cómo va influyendo un discurso y cómo ese discurso se va instalando, ¿no? Tengo otro ejemplo que lo podríamos seguir analizando desde otro enfoque. La marca Renault, no sé si por ahí vieron su última producción, no sé si usted está comentando. No tengo mucho acceso al... No. Esta es un poco más bélica, podríamos entenderla desde otro punto. Renault propuso, esto fue hace 4 o 5 días nada más, propuso romper los prejuicios. Escucha cómo la de estas turistas, dice su eslogan, que va a Colombia y rompe los prejuicios. O sea, tenés que romper un prejuicio, pero si te subís a un Renault, por ejemplo. Digo, si no tenés Renault, como que tipo nada. Vamos a compartir un poquito de música y lo vamos a hacer junto a nuestro acervo cultural. Nuestros ancestros van a estar presentes en esta tarde. Enviamos saludos, por cierto, a todos nuestros amigos conocidos. Lo vamos a hacer con Oxalá, que por ahí está en agenda. Y para todos nuestros hermanos, ya venimos con nuestros invitados y le vamos a dar paso. A todos ustedes, Oxalá. E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra,
Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Matou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e lua, para Oxum e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Matou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim com lindo gramado deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e lua, para Oxum e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Babá, salve Oxalá. La alternativa, radio online, cultura radiante, secual.com. Y tomando un poco de esto de autoconvocados, si tiene que ver con el autorreconocimiento, yo creo que sí, tiene que ver con esa búsqueda de uno mismo, con encontrarse también con sus raíces. Evidentemente, como humanos, al margen de nuestras diferencias étnicas y religiosas o lo que fuere, nos falta ese comunicarnos con nuestros abuelos, nos falta comunicarnos con nuestros viejos, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, primos, lejanos, conocer eso, ¿no? Entonces que me parece que cuando nazca la chispita de eso, de curiosear a nuestros antepasados, es ahí donde nos vamos a encontrar en ese decir, ah, sí, yo tengo también algo de afrodescendiente. Ahí estábamos con Oxalá poniendo un poco de ritmo y también compartiendo nuestra ancestralidad, ¿no? Haciendo este batuque para nuestros ancestros. Bueno, estábamos anunciando a través de Afroch, nuestro sitio oficial, donde, bueno, hoy nos vamos a convocar hoy aquí en la radio, y tenemos de invitados a varias personas con las cuales vamos a estar hablando diferentes temas, quizás algunos se interrelacionen y otros se puedan entretejer. Le vamos a presentar a nuestro amigo Nahuel Martínez, quien, sí señor, todo suyo. Nahuel, ¿cómo estás?
muchas gracias por invitarme. La verdad, un orgullo que tus oyentes me escuchen. Gracias. Bueno, el gusto es nuestro y bueno, ojalá que sigamos entrelazando esta amistad, ¿no? A través de la radio. Bueno, contanos un poco este acercamiento, ¿no? Por ahí te describía yo hoy en la página como moldear, ¿no? El hierro cuando se transforma en poesía. Como ¿Eso se traduce en tu actividad de alguna manera? Sí, un poco eso es lo que intento lograr, ¿no es cierto? Bueno, soy escultor del metal, también soy herrero y de ahí parto mi oficio y mis técnicas, las vuelco hacia las esculturas, ¿no es cierto? Y sí, me gustó mucho la frase esa, la poesía del metal, porque es eso lo que intento lograr, ¿no es cierto? Y que bueno, la mirada del otro sea cautivado. ¿Cómo nace esta actividad? ¿Hay alguna transmisión de tu familia? ¿Algunos de tus amigos te incitó a hacer esto? ¿Cómo naciste? La verdad que no sé muy bien cómo empezó. La verdad que no sé muy bien cómo empezó. Es como algunos dicen que el oficio te elige, no, vos no elegís el oficio. Empecé de muy chico pensando que quería ser herrero, lo primero. Pero como no tenía dinero suficiente, no pude hacerlo. Tuve que esperar a ser mayor de edad y bueno, de ahí me perfeccioné en la herrería con la práctica. Y después surgió la idea de hacer algo más artístico, algo más poético, más espiritual, algo que conmueva más. Y de ahí salió la escultura de metal, tanto en hierro, metal reciclado y acero inoxidable. Uh-huh. Esas son tipo, digamos, clasificaciones, ¿no? Para poder entenderlo así, ¿no? Sí. Bien. Distintos tipos de material, sí. Ajá. Sí. Ahora estoy practicando un nuevo material, que es el aluminio, que es un metal hermoso. Estoy practicando con ello y bueno, muy pronto tendré obras con ese material. Discúlpame, Diego. Sí, por favor. Mi nombre es Capucito. Una pregunta. Vos, cuando empezaste con esta idea que decís de agregarle poesía por ahí al trabajo que hacías, ¿estudiaste en algún lugar? ¿Te inspiraste en algo? O sea, ¿viste que esta mística de que la resistencia a la ciudad de las esculturas influyó en vos? Claro, sí. Seguramente, yo no me había dado cuenta, pero seguramente tuvo mucho que ver todas las esculturas que vos ves en la ciudad de Resistencia. Y sí, estudié en realidad en una escuela técnica, de ahí aprendí a soldar. Y bueno, eso fue como primer medida, digamos. Claro, fue el pie para lo otro. Y sí, creo que me di cuenta que inconscientemente fue de ver tantas esculturas de chico en la ciudad. Buenísimo. Bueno, muchos escultores. Hay muchos escultores, es verdad. Jóvenes también. Y jóvenes. Bueno, hay como una generación ansiosa, ¿no? De experimentar esto, ¿no? Yo creo que ahora se viene una nueva generación que tiene muchas ganas de... Bueno, por eso nos conocimos nosotros. Claro. Y de todas las variedades culturales y ideológicas, porque hay también muchos escultores de pueblos indígenas, muchos escultores y escultoras también. Creo que la Bienal que se hace hace tantos años tiene como alguna incidencia en esta, o no, me parece. Sí, puede ser. Yo, con mi respecto, temas políticos no toco en mis esculturas. Yo me centro un poco más en lo espiritual, si es espiritual o algo... Lo etéreo. Sí, exactamente. No, yo me refería más que nada a las convocatorias por ahí de escultores y escultoras que se suele hacer, digamos, para, no sé si para difundir el arte, pero como para mostrar por lo menos lo que se hace acá, digamos, en cuestión a arte, escultura. Si te referís también al abanico de gente de distintas disciplinas y de distintas etnias, por decirlo, sí, hay muchos. Incluso cuando lo conocía a vos, me acuerdo que estábamos en Pampa del Indio y había un sinfín de gente con distintas disciplinas, de distintos lugares, sí. Bueno, y
tu trayectoria por dónde pasa? ¿Solamente pasan por exposiciones individuales, exposiciones colectivas, cerradas, abiertas, de salón? ¿Cómo hace tu producción a darse a conocer a la gente, al Las público? exposiciones individuales me gustan mucho. También las colectivas tengo varias. Me centro más en exposiciones, más que exposiciones cerradas. Pero también, por supuesto, arte, esculturas en vivo he hecho. También viajé por Buenos Aires, también expuse en Buenos Aires. Pero más me centro en una exposición que sea cerrada. Ahí creo, con mi punto de vista, pienso que por ahí se puede apreciar un poco más una escultura. Porque por ahí en una escultura un poco mayor, por la altura o por lo grande, no te impide ver toda la escultura completa. En cambio, una escultura hablamos de 1 metro o 70 centímetros, la podés apreciar mejor. Voy a ese punto, creo que ahí se puede expresar mejor lo que quiero lograr en cada escultura que hago, en esa medida y en ese tipo de exposiciones. Esta corriente que de alguna manera te conecta, que te genera afinidad a vos, ¿tiene que ver con una herencia cultural? ¿Está teñida por esa necesidad de encontrar tu herencia cultural? ¿Pudiste encontrarte con algo de eso o no? Yo pensaba que hace 3 días atrás vino mi padre y justamente hablé que estamos hablando de la generacional y bueno, el crisol de razas que tengo, y justamente me cuenta que hay un bisabuelo que era herrero, también, que yo eso no lo sabía. Miramos. Pero cómo tiene por ahí lo genético, la genética espiritual más que nada. Se transmite. Se transmite, más que una genética científica, por decirlo de algún modo, una genética biológica, una genética espiritual parece que se transmite, o yo pienso de ese modo, como puede ser que había alguien ahí haciendo también algo de hierro y vos no lo sabías. Y yo no lo sabía. Pero se manifestó en vos. Sí, yo pienso que sí, pero yo pienso eso, sí. Qué bueno. Suele pasar. Qué bueno que uno no reniegue tampoco de esas herencias, ¿no? Porque viste que algunos por ahí Claro. como que... Sí, hay gente que lo hace, pero siente que lo que está haciendo no va, que claro, no vale, o es una carga. Tu trabajo, que hace poco nos conocemos, me encanta lo que estás haciendo por cierto, por tu herencia, por tus ancestros. Ay, Sí, gracias. Claro, pero no. Yo igual, claro. Por ejemplo, hablando con mi padre, bueno, me he enterado de que, bueno, que tengo un bisabuelo que era indio Pampa, nativo Pampa, de la ciudad de Buenos Aires, y mi bisabuela, o sea, este señor que se llama Cecilio, se casó con una italiana que venía de Turín, y ahí salimos esa mestizaje, por decirlo de algún modo, que hace poco me enteré. Claro. Es que sí, a muchos nos pasa que nos cuentan así, como un nativo, así en mi familia también pasa, digamos, un inmigrante y un indio o un nativo. En mi caso hay de los dos, tanto un afrodescendiente que yo te conté, que venía de Centroamérica, como también un indígena de Salta, así como los bisabuelos y un inmigrante que se juntaron, creo y que así todos son. los Así que argentinos, tenemos de sí. todo. Creo que todos los argentinos descendemos, ¿no es cierto? Somos más que mestizos que de otra cosa. Y no habría que renegar de eso, sino que ver lo cultural que hay en eso. Claro, la riqueza, ¿no? En la cual estamos, y el tiempo, porque en muchos otros tiempos, en otras generaciones, quizás se entendía esto de la riqueza, pero las circunstancias históricas no estaban dadas como para que se pueda valorizar o se pueda ver esto, sensibilizar, ¿no? Entonces yo creo que estamos como en un tiempo muy privilegiados todos, estas generaciones como la gran protagonista, de decir, güey, qué oportunidad, ¿no? De reconocer, de investigar, de abrir ese baúl de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y conocer y valorizar eso que es tan importante para nuestra cultura. Vamos a compartir unos temitas musicales más, pero te invitamos a que te sigas quedando con nosotros, y aparte para que la gente vaya conociendo un poco más de vos, de la actividad que haces, y bueno, si querés opinar después sobre los temas que estamos tratando, genial.
Gracias. Nosotros vamos a hacer un banquinazo así de uno, vamos a girar todo esto y vamos a ir hasta un tema que se llama Sol. Me parece que lo tenemos por ahí y es de Faturro, si mal no recuerdo, es esa canción. Aprovecho también para, enseguida lo vamos a presentar a Víctor Fernández, quien trabaja en la APDH o que está vinculado a este grupo, donde vamos a tratar de interiorizarnos y de ver un poco, ¿no?, todo esto de la realidad en la cual nos estamos acercando todo el tiempo. Vamos a compartir un temito musical y ya venimos. Esto es un convite musical. Temple el fuego los tambores, que la lonja hay que estirar y repiquen el candombe su frenético compás. El bache negro como el hoguera ardiendo está, como el fuego de los ojos de la negra soledad. Mil voces vueltas de tamboriles vienen llegando de lejos, y el ritmo buchaquero de la comparsa van los morenos. Y entre estandartes y gramilleros bailan mulatas al son del cuero. El eco de los parches parece el signo de un presolero. Bailan mulatas al son del cuero. Y el eco de los parches parece el signo de un beso negro. El Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la Resolución 68/237 de la Asamblea General que se celebrara de 2015 a 2024, constituye un auspicioso periodo de la historia en que las Naciones Unidas, los Estados miembros, la sociedad civil, todos los demás agentes pertinentes se sumaran a los afrodescendientes y adoptaran medidas eficaces para poner en práctica el programa de actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. También es una oportunidad única para aprovechar el Año Internacional de los Afrodescendientes, que fue observado por la comunidad internacional en 2011, y para hacer un mayor hincapié en la significativa contribución realizada por los afrodescendientes a nuestras sociedades y proponer medidas concretas con el fin de promover su plena inclusión y luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las otras formas relacionadas de intolerancia.
Radio online, cultura radiante, secual.com. Che, negro, por la alternativa. Secual Radio. Seguimos en esta tarde de Che Negro. Estamos iniciando también con un tema que es la pregunta de este programa, donde está Santiago Maldonado. Ayer se hizo una marcha, en todo el país, a referencia a este joven artesano que se solidarizó en una causa por territorio mapuche. Ustedes saben, en el sur más o menos conocen la historia. El día de la represión desapareció. Y vamos a hablar de este tema. Tenemos un texto para compartir que tiene que ver, es de Guillermo Maqueda, la desaparición forzada de personas como dispositivo de poder. No vamos a compartir todo el texto, solamente un resumen, pero como para introducirnos en esta temática y ver hasta dónde llega y hasta dónde cala profundamente lo que significa la desaparición de una persona. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en todas sus historias sufrió la nación durante el periodo que duró la última dictadura, iniciada en marzo de 1976, servir para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestro país se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Hoy en día la democracia se nos presenta como una verdad a través de la cual los ciudadanos libres e iguales ante la ley son preservados de aquello que se nos presenta como poderes violentos y arbitrarios. Ahora bien, ¿qué relación existe entre el terror aplicado por la dictadura y la valoración de las formas de gobierno democráticos actuales? Una de las características distintivas de la dictadura, que se prolongó entre el 76 y el 83, fue la desaparición forzada de personas, y por ello la indagación girará en torno a ella. La intención de tomar la desaparición forzada de personas como dispositivo apunta, en primer lugar, a incluir en un conjunto heterogéneo de elementos que abarque no solo los secuestros de cuerpos con las características específicas que los distinguían de otras formas de secuestrar, sino también las instalaciones arquitectónicas habilitadas para ello, los diferentes discursos que se generan y se generaron sobre estos secuestros, con sus mutaciones, así como también los diferentes discursos que se fueron dando a partir de estos secuestros, nuevos saberes, las decisiones de carácter legislativas y jurídicas tomadas en referencia a ellas. En segundo lugar, los detenidos desaparecidos habrían formado parte de una extensa red de asistencia en conjunto de dispositivos, escuelas, fábricas, barrios. Para hacer una genealogía del dispositivo desaparecedor, debemos, siguiendo a Foucault, este filósofo francés, negar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana y considerar a los mismos como producto del ejercicio de determinadas relaciones de poder. Esto nos ayudará a comprender la emergencia de este dispositivo en el marco también de relaciones de poder determinadas, es decir, las condiciones de emergencia del dispositivo. Una cosita más, porque para adentrarnos en esto de lo que es un dispositivo de poder, el dispositivo responde a una urgencia en un momento histórico dado. La emergencia del dispositivo desaparecedor busca dar respuesta a una extensa red articulada de resistencias en un conjunto de otros dispositivos. Creo que esto viene como para el marco de análisis, un aporte para ver en cómo estamos parados ahora ante este hecho, digamos, de lo que significa una persona que desaparece, digamos, en un periodo democrático, por así decirlo. Bueno, es muy grave, como creo que toda la sociedad lo está viendo de esta manera, y además cómo funciona justamente, no sé qué les parece a esta mesa,
los discursos, porque esto se banca a través de un discurso, ¿no? La prensa bancando un discurso, generando dispositivos de, como dice, de poder, de contrapoder. Los mapuches son terroristas, la gente va armada, van por el gobierno, o sea, se genera, digamos, una cuestión que siempre tiene que ver, como decíamos por ahí, las personas que están en organizaciones de lucha, hay como un discurso de la derecha que empieza a bancar y a sacar por ahí lo peor de la gente, uno lo ve en los medios, lo escucha, pero también eso es como para tapar por debajo la preocupación real que tiene la gente, toda la gente, que es cuando una fuerza armada, cuando es alguien que tiene un poder y ataca directamente a un individuo para hacerlo desaparecer, ¿sí? Me parece que ahí está el punto de quiebre, donde ningún discurso puede bancar eso. No se puede sostener de alguna manera, ¿no? No hay forma de sostenerlo. Pero puedo disentir con vos en algunos aspectos donde planteás esto de que saca lo peor de nosotros. Yo creo que en realidad no es que saca, me parece que lo que hace es instalar en nosotros una capacidad de no reaccionar racionalmente y no pensar, porque estamos tan agitados todo el día con cosas y no nos da tiempo a pensar, entonces no nos quedan opciones, te dan opciones a elegir y entre esas opciones a elegir están la mayoría orientadas precisamente a que vos tomes decisiones que tengan que ver exclusivamente con eso y que estén solapadas en algunos aspectos o que inciden con una mirada sugestiva, induciva, sin que vos te des cuenta de que no estás sacando nada, te están poniendo algo. Porque no es que esto se saca de una conversación de una mesa como esta. Sí, entiendo el punto y es claro. Te están instalando todo el tiempo. Es como que todo el tiempo te están drenando por diferentes dispositivos y diferentes creo formas. Que viene bien el deshuese, ¿no? Ajá. Porque también se instala eso de que nos instalan. Y a eso hay que también ponerle nombre y apellido, ¿no? Se llama poder. El poder opera de esa manera. Te hace creer que te está sacando, te está poniendo cosas para después cobrarte, digamos, esa instalación de alguna manera, ¿no? Para dar marco a este bloque, Víctor Fernández, te invito a que te sumes al micrófono. Primero, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Sí, en realidad poder puede tener cualquiera. En este caso, cuando el poder ya lo maneja el Estado, pasa a ser terrorismo de Estado. Estas cosas que están pasando ahora, ya caemos de vuelta en un manejo de terrorismo de Estado. Digamos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue la que comenzó la denuncia con la desaparición en Neuquén, en Chubut, con la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Bueno, ayer se cumplió un mes, se hizo marchas masivas en todo el país. Creo, no sé si alcanzó a hacerla en la misma cantidad de gente como fue con el tema del 2x1, pero sí fue masiva. Como que nos están obligando a tener que salir a cada rato por distintas cosas. Esto que ha pasado es terrible, pero por ahí a mí me gustaría también hacer como una aclaración, digamos, porque hay muy instalado, sobre todo en el tema de las redes sociales, es que parecería como que este chico fue a propósito mandado por el kirchnerismo como para que desaparezca y está diciendo... Eso es terrible, a eso me refiero con la instalación, digamos, de cuestiones, no en uno, pero sí en los discursos que... Sí, es terrible, o sea... y acá... que además le pagaron para desaparecer, una cuestión... Sí, no... Ya llega a la cuestión de inventar cosas como para decir, bueno, esto que ha pasado tiene culpa el gobierno, digamos, de Macri, ¿no? Bueno, en este caso, lo que hablamos hoy, bueno, el Estado, como se dice, somos todos, pero hay un grupo de gente que el Estado lo maneja cuando gana una elección, ¿no? O sea, al pasar la causa
a desaparición forzosa, ya pasa a tener culpabilidad del gobierno. Entonces pasa a ser terrorismo de Estado. Por eso se maneja el terrorismo de Estado. A mí no me interesa si Santiago Maldonado es kirchnerista, es del PO, es comunista, no me importa. Acá pasa que ha desaparecido una persona y de esa manera, donde hay testigos, donde hay cosas muy que también hay que aclarar lo que pasa ahí en el sur. El reclamo de los mapuches es por sus tierras ancestrales, que han sido tomadas por, en este caso, Benetton, hay 2 o 3 más, y las cosas raras que pasan ahí, que dentro de los campos de Benetton hay un destacamento de gendarmería. Entonces es cosa increíble, digamos, que ese día dice que pasaban autos sin patente y qué sé yo, no solamente las camionetas o los unimodos de gendarmería, sino que pasaban a esa zona. Entonces hay mucha impunidad ahí. El reclamo todavía va a seguir siendo aparición con vida, y después tenemos que empezar a retomar cosas que ha pasado cuando estaba también el terrorismo de Estado del golpe militar, de la dictadura, y se están repitiendo cosas. O sea, los allanamientos que hubo en Córdoba antes de ayer, creo que fueron 8 el miércoles. Entre 6 y 10 allanamientos. Bueno. Uno fue a mis compañeros de la Federación de Organizaciones de Base, que le sacaron la leche los chicos, además de llevarle los bombos, las banderas, la leche de los merenderos en plena Córdoba, y a un montón de organizaciones que son las que organizan la marcha de la gorra, que es contra el gatillo fácil, que mantuvieron vivo esta cuestión de desmantelar o de señalar los mecanismos, digamos, de tortura, de la fuerza represiva contra los chicos de la calle, los pibes de los barrios, digamos, que se mantuvo desde la dictadura hasta entonces. Es como que mantuvo siempre la denuncia con las instituciones que están, digamos, tipo Correpi, digamos, esas instituciones de ese tipo, que denuncian todo el tiempo el maltrato de la fuerza represiva y el abuso de poder, y hasta la desaparición y la muerte de pibes, ¿no? Y pibas. Bueno, eso también se puede dar una mirada un poco histórica también, y que no es un retazo histórico, es una negación de historias de personas, ¿no? Y digo, enfocándome desde los afrodescendientes en la historia, bueno, el historicidio, como yo lo llamo, ¿sí? Esto de borrar, matar parte de la historia de un pueblo, también tiene que ver con esto, ¿no? Con el suprapoder que tiene el gobierno de esas circunstancias. Y bueno, hoy, digamos, lo tenemos a Maldonado acá en la mesa, pero mañana lo tendremos a otra comunidad, pero la acción sigue siendo la misma, digamos, el actor es el que cambia, pero la acción sigue siendo la misma, ¿no? El de control, el de manipulación, el de si, bueno, se instala tal cosa con un propósito, ¿no? De disgregar a las sociedades, de controlar, tiene siempre que ver con ese, ¿no? El poder. Cuando yo estoy perdiendo poder, entonces empiezo a instalar eso, y también obviamente tiene que ver con una cuestión de culpabilidad. El Estado nunca va a reconocer, digamos, que es culpable de tal hecho, entonces va a tratar de borrar toda prueba posible para que eso no salga a la luz. Sí, la instalación del mensaje también, como decía una amiga ayer, a propósito de las marchas de la desaparición, es tipo, con Benetton no se jode, conmigo no se jode, ¿entendés? Esto te pasa si te solidarizas con la causa. Es un mensaje a todos los luchadores sociales. Y a propósito de lo que vos decías, Víctor, de viejas prácticas que se renuevan, esto de la instalación de esta campaña de no ideologizar las escuelas, con respecto a tratar el tema de Maldonado, que fue para justamente el día de los desaparecidos, que también fue ahora, y de que con los chicos no, digamos, como que si no hubiera una ideología atrás de eso tampoco. Es deplorable. Y es una autocensura que también, ¿no? Así como, digo, estoy hablando de valores culturales que tienen nuestros hermanos originarios, como nuestra propia herencia cultural, nuestro acervo cultural, tiene también esa autonegación, porque se instala, digamos, esa carga negativa hacia ciertos grupos precisamente para dominarlos.
Como vos decías, los afrodescendientes, también los indígenas que fueron borrados, también que fueron torturados, mutilados, desaparecidos, matados, digamos, abiertamente, porque bueno, en todo caso esto del terrorismo, por ahí que funciona, digamos, el mecanismo, como decíamos recién en la lectura, de desaparecer, con el mensaje, digamos, de que no hay cuerpo, no se sabe, está desaparecido, no existe, no está vivo ni muerto, etcétera. Claro. Pero que anteriormente pueblos lo han sufrido y han tenido, como decir, reivindicar, hasta volver a revalorizar y existir en la historia, los afrodescendientes, los indígenas que han matado, los mapuches, que son los que están ahora vivos, que son descendientes de los que alguna vez pelearon y mataron en esas mismas tierras, como con el territorio Benetton. Y bueno, eso, digamos, hasta acá llegaste, conmigo no se jode, digamos, esto decía una amiga, y yo la cito a ella porque me parecía como muy explícito del mensaje que se transmite, digamos, de parte de los poderosos, como vos decís, el que gobierna para un grupo, etcétera, etcétera, y los amigos, digamos, del poder y para quién está gobernando. Esto también, este análisis que salía mucho, el tema que Bullrich, un pariente de Bullrich era el que manejaba inmobiliariamente las tierras de Benetton, un abuelo, un tío de la actual ministra de Seguridad, ¿no?, de Macri, y directamente responsable en la desaparición, directamente responsable. Entonces vos ves quiénes las figuras del poder y cómo se mueve y cómo te dice, bueno, hasta acá llegó Maldonado, esto es, bueno, cómo funciona el poder. Los dos, tanto Patricia Bullrich como el ministro, son tataranietos de Bullrich. Es la misma gente. Sí, que Mitre cuando hizo la campaña del desierto, separó las tierras y bueno, y dio a Roca también. Claro, y ahí empezó a repartir como caballito de campaña, a sus amistades, digamos. El tema de las escuelas, sí, también hay que a ver, hay logros que se ha llegado a conseguir con una lucha, con la militancia en derechos humanos, con madre, abuela como estandarte expreso, familiares, hijos y otros organismos, que por ejemplo, el tema de las escuelas, hay una ley donde dice que está contemplado el tema del charlar con el tema de derechos humanos. Lo que pasa es que yo por eso celebro esta clase de programa donde hay posibilidades de comentar y que podamos explayarnos, ¿no? Y por ahí aclarar, porque hoy hay mucha militancia, ¿cómo se llama? Partidaria. Por las redes sociales. Sí. Virtuales. Militancia claro. virtual. Entonces todo es válido dentro de todo es válido ahí, pero aparte se tiran muchas cosas como ciertas y la gente come eso. Ese es el problema. Nosotros también, o sea, eso es un cambio tecnológico que vamos a poner de que evoluciona. Bueno, nosotros también como militantes tenemos que tratar de ir atrás de eso para contrarrestar lo que está mal en esas cosas. Entonces, como PDH, nosotros vamos a hacer unas charlas en la escuela para justamente hablar de este tema y bueno, de otros, donde podamos explayarnos y comentar, ¿no? Y ciertas cosas que están pasando. Pero también no nos quedamos, o sea, bueno, esto que estamos diciendo hoy, ¿no? Acá parece que es una guerra y quedó Maldonado en el medio de una tirándose el macrismo y el kirchnerismo. No, acá es una persona, es un ciudadano, digamos, y encima solidario porque fue ya había ido a varias, según lo que comentaban los familiares y los mismos, la misma organización allí, que ha ido a varias cortes de ruta, o sea que siempre se solidarizó con esa clase de cosas. ¿No pasa acá con nosotros, donde vamos a algunos movimientos que han, qué sé yo, salen Ni Una Menos, salen los bancarios, salen los docentes, uno ve por ahí la misma gente que sin ser bancario, sin ser de Ni Una Menos, qué sé yo, está ahí apoyando esta clase de cosas. Pero nosotros también enunciamos, digamos, de que hay otras desapariciones, sí, por ejemplo, en la primavera, desde febrero del 2017, está desaparecido Marcelino Cheli Olaire. También con un gobierno terriblemente jodido como el de Infran, que bueno, que se va acomodando con todos los gobiernos que pasan y el imperio Infran.
Pero sí, viste, Mayra, bueno, que esas son otras Mayra cosas Benítez, de la nosotros de también, la casi 9 política meses. partidaria que algún día cambiaremos, ¿no? Porque después se arreglan todo, viste, Menem tendría que estar, con perdón de la palabra, tendría que estar 30 años de condena más o menos, y el tipo está de senador, bueno, pero hay muchas cosas que pasan que después se arreglan por arriba y se desarreglan por abajo. Claro, puntualmente, Víctor, no es que te quiera cortar, ¿no? Pero digo, para que la gente pueda entender por qué estamos acá hablando de esto y por qué tenés la palabra, contanos un poco qué es la PDH, cuál es la acción que hace, cómo se vinculan con las escuelas. Sí, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una de los organismos más antiguos. El primero fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y después viene la PDH. Ahora nosotros nos conformamos aquí en el 2015, pero activamente empezamos el año pasado. Ya hemos conformado una mesa de organización y bueno, la idea es tratar de organizar cosas pequeñas para tratar de realizarlas. Bueno, una de esas va a ser la visita a las escuelas. Vamos a ver si podemos hacer por intermedio de un convenio con el Ministerio de acá de Educación, o si no, ir a los barrios. Tenemos 2 o 3 barrios que ya hemos hablado y que ahí está la posibilidad de ir a charlar, y aparte que nos cuenten su problema, porque también no dejan de tener su propio problema los barrios, ¿no? Claro. Hay como un corte interesante acá con respecto al paradigma de la educación, ¿no? Donde ya la escuela no puede sostener esas rejas institucionales y donde la misma comunidad se involucra, ¿no? A dar a conocer su problemática, cómo resuelve. Digo, la APDH es una de las tantas de las tantas comunidades que se autogestiona, se autoorganiza y va hacia las escuelas, porque precisamente las escuelas no contempla y tiene una bajada también, ¿no? Sí. Nosotros en un momento que estábamos aquí con la Red por la Identidad, la Red por la Identidad es un organismo que depende de abuelas, se forma cuando no hay una abuela de Plaza de Mayo en una ciudad, se forma la Red por la Identidad. Con distintos organismos, organismos sociales, sindicatos, militantes, partidos políticos que quieren integrar, se forma la Red por la Identidad y también tiene una serie de... Y eso también en un momento hemos ido a hacer charlas a las escuelas, y con convenio con el ministerio, porque por ahí hay veces que hay escuelas que no te quieren recibir. Entonces sí, el tema de derechos humanos es complicado, ¿viste? O sea, para alguna gente, ¿no? Han bajado una línea, digamos, esta clase de gobierno, donde parecería que somos enemigos, o como lo dijo la abuela la vez pasada, nos trató de terrorista al RAM, que es el movimiento mapuche ahí en el sur, y a los organismos de derechos humanos que estaban ahí. Lo trató de terrorista, es una cosa que otra vez, por eso decía, volvemos a tener que remover la ropa y los botines para salir a caminar de vuelta, porque nos está atrasando, en el tema de derechos humanos por lo menos nos está atrasando mucho. Yo tengo que dar fe, y doy fe, digamos, públicamente del accionar de Víctor Fernández. Capaz él no se acuerda de mí, sí. Pero yo, en una represión que a mí me llevaban presa, Víctor Fernández me sacó de la cana. Gracias a él no estuve presa y estoy contando esto porque pudo haber sido peor. Le agradezco públicamente. Él capaz no se acuerda, pero me vino y me sacó de las manos de 2 policías civiles que me llevaban después de golpearme durante una cuadra, y yo soy eternamente agradecida. Nunca me voy a olvidar de la cara de él y del momento en que me llevaban y él se acercó. Fue el único ciudadano de toda la gente que miraba mientras me golpeaban y me arrastraban que se acercó y me sacó. Así que yo eternamente agradecida por Dios. Y me acuerdo que yo por 6 meses no pude pasar ni siquiera por esa esquina, pero él me sacó, me llevó y me tranquilizó. Y bueno, yo le agradezco enormemente, porque fue un momento horrible. Te juro, me pongo la piel de gallina, disculpen, pero lo recuerdo y siempre le voy a agradecer, y lo tengo que agradecer públicamente porque realmente se portó muy bien conmigo. Mató al machista dentro. Bueno, te agradezco. Sí, me acuerdo de ese día. Horrible, ¿no?
sí. También con mucha represión. La forma de cambiar esta clase de actitudes de los gobiernos que instruyen a su fuerza de seguridad para mirar como enemigo al pueblo es la movilización, es la gente en las calles, no hay otra. Hay que plantear la unión, hay que bajar, tratar de achicar la diferencia, porque ayer, por ejemplo, hubo 3 actos diferentes convocados a la misma hora en la plaza. Eso es un bajón, digamos, y a eso sí son cuestiones de poder, de quién la tiene más larga, de que no sé, ¿viste? Exactamente esa misma palabra hablábamos hoy también. Es más, hubo 4. A falta de 3 ya hubo 4 porque también hubo otra convocatoria y bueno, eso sí, lo mismo que decíamos. Pero al margen de eso, ¿no? Yo estaba viendo la periferia, digo, en el sentido de localización del hecho ayer. Y estaba hablando con personas porque estuve recorriendo la cuadra, viendo cómo las personas interactuaban con ese hecho. Y había mucha gente, escuchen bien esto, había mucha gente que no era de acá, de Chaco, que venía a hacer turismo social. Que ni siquiera era de Argentina algunos, y otras personas. Es un muy buen lugar para hacer turismo social. No, digo, fíjense cómo esto va mutando y también cómo va teniendo otro valor, si se quiere entender desde esa perspectiva, el hecho mismo de un reclamo, digo, ya no es un reclamo por sí mismo, sino también es un hecho a venderse, ¿no? Exportemos este acontecimiento para que venga gente a verlo. Pero en ese mismo contexto habían como varias aristas y personas en donde celebraban de que Chaco tuviera organismos como Derechos Humanos, la PDH, bueno, el Ministerio de Educación en algunas subsecretarías o enfoques, donde trabajan precisamente para frenar este sobrepoder que se retroalimenta a sí mismo con el tema de la justicia. Esto da para mucho. Y seguimos invitando a otros que se quieran sumar con sus perspectivas. Esto no es una mesa para ponernos de acuerdo, es una mesa para precisamente no dejar que nos instalen las cosas que debemos pensar y de la forma en que debemos pensarlo. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Venimos con Marito Candombe, me parece que por ahí está uno. Vamos a convidar, vamos a hacer invite musical ancestral y ya venimos. La provincia del Chaco, a los términos de la Ley Nacional 26.852, instituye el día 6 de enero de cada año como Día del Afrodescendiente Chaqueño y de la Cultura Afro-Litoraleña. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco sanciona con fuerza de ley Día del Afro-Litoraleño. Artículo 1. Adhiérase la provincia del Chaco a los términos de la Ley Nacional 26.852. Artículo 2. Institúyase en la provincia de Chaco el día 6 de enero de cada año como Día del Afrodescendiente Chaqueño y de la Cultura Afro-Litoraleña. Artículo 3. El Ministerio de Educación de la provincia dispondrá de la inclusión a la currícula escolar en todos los niveles de los establecimientos escolares de gestión estatal y privada, de la conmemoración de dicho día y de la visibilización, reconocimiento, desarrollo y promoción de la cultura y las comunidades afro-litoraleñas. Radio Online, Cultura Radiante, secual.com.
Soy afrodescendiente. Yo soy afrodescendiente. Soy afrodescendiente. Yo 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 soy afrodescendiente. Soy afrodescendiente. Yo soy afrodescendiente. Yo soy afrodescendiente. Yo soy afrodescendiente. Yo soy afrodescendiente. Estamos ya prácticamente completando este espacio temporal aquí en la radio, pero agradecerles a ustedes, por supuesto, por acompañarnos y por proponernos a través de la red, que lo estamos viendo por acá, algunas cosas que lo vamos teniendo en cuenta, bueno, como el tema de ajustes técnicos, esa historia, que nos ayudan a que este programa tenga la fidelidad correspondiente. Bueno, estábamos con Nahuel arrancando el programa, Nahuel Martínez, quien es escultor. Vamos a darle una última partecita de alguna manera, sus palabras, ¿no?, con respecto a esta actividad cultural que lo viene haciendo hace varios tiempos. Bueno, comentarnos en forma general, ¿no? ¿Qué te deja esto de ser escultor en la vida como persona? Una buena pregunta que me deja. La satisfacción grande de hacer algo que te guste, que algo que te apasione, y más allá por algo egoísta, sino que por la mirada del otro y la cautivación de la otra persona, poder inspirar a otra persona a que también diga, yo también puedo hacerlo, o que diga, mira qué bueno, me gusta. Es eso lo que me deja. Que a vos también seguro te debe pasar con la pintura, ¿no es cierto? Hacer algo ya, algo trascendental, algo que quede. Por eso elegí el metal, porque resiste el paso del tiempo. Hacer algo que resista el tiempo y que futuras generaciones vean tu trabajo y se inspiren también por algo que conmueva. Algo, es eso. ¿Tu corriente está conceptualizada de alguna manera o es como una corriente nueva que se está abriendo, experimental de alguna manera? Y me gusta mucho la abstracción, la síntesis, pero voy en esos caminos, también algo de figurativo, surrealismo también, mezclo. Digo, para que la gente se vaya haciendo una idea, ¿no? Me gusta, sí, siempre con el abstracto, siempre con figuras orgánicas, siempre. No evito lo recto, siempre curvas, siempre curvas. Al ojo humano le gusta, al cerebro humano le gustan las curvas, por eso me gusta hacerlo. Así que es eso más que nada lo que trabajo. Pero siempre una mezcla, un poco de todo. No me gusta quedarme sí o sí en esta... Una búsqueda constante. Claro, una búsqueda constante. Sí, es eso. Bueno, Nahuel, agradecerte de vuelta, cuando quieras, invitado como siempre. No, muchas gracias a vos por invitarme y gracias a la audiencia que está escuchando. Gracias por todo. Nos vemos. Bueno, gracias. Y bueno, seguíamos en esta línea también hablando un poco, ¿no?, de esto de dónde está Santiago, que nos seguimos preguntando, y en este sentido, bueno, lo tenemos aún a Víctor Fernández aquí, que pertenece a la PDH. Y bueno, ¿cómo sigue esta pregunta instalada en la sociedad, Víctor? ¿Cómo lo abordamos de aquí a un año? Y en principio, la verdad que a mí me sorprendió cuando se cambia la carátula. Yo creo que no había otra forma, no soy abogado, pero me imagino que la presión fue tanta que no pudieron no cambiar la carátula. O sea, pero eso fue un paso grande. Al ser de desaparición forzada, involucra un montón de cosas. En principio ya lo pidió Pérez Esquivel del CERPAG, la renuncia. Nosotros como PDH también estamos haciendo un documento para pedir la renuncia de la ministra y para poder investigar mejor.
y bueno, y después involucrar porque hay testigos. Ella leí que había dicho que no había testigos. Hay 3 testigos muy muy precisos, digamos, que van a hacer que la causa avance. Yo creo que tengo esperanza que se lo encuentre de alguna manera u otra, y para saber qué pasó. Y ahí se van a caer muchas caretas, ¿no?, por el camino. Y me gustaría, así, tomándome un atrevimiento, es que la gente que nos escuche, que tengan alguna situación de cosas que le puedan pasar con relacionado al tema de derechos humanos, de hostigamiento, persecución o lo que sea, porque pasa eso también. La cana acá está muy pesada, no solamente en todo el país. La fuerza de seguridad ya cambian esta clase de gobierno, empiezan a darle vía libre y están más preparados para esto, ¿no? Para la represión que otra cosa. Bueno, pasa, yo te podría contar miles de cosas, pero se ceban estos tipos, ¿viste? El hecho del pelo largo y la gorrita para atrás, ya primero te pegan y después te preguntan, ¿viste? O sea que vos y Papo me parece que están en el horno. Estamos en el horno. Pero como no tenemos todavía, no hicimos como ese tema de redes sociales, Facebook y WhatsApp, no sé qué, o cuando lo hagamos vamos a poner acá el teléfono, pero mientras tanto sí podrían llamar la gente y acercarle alguna denuncia o inquietud a ustedes. Le agradeceríamos. En principio nosotros vamos a ir a las charlas que vamos a ir a hacer en el barrio San José Obrero, que está la Garganta Poderosa trabajando ahí, con un laburo espectacular. Hay 2 o 3 barrios juntos allí. Después en Fontana, en el Cacique Pelayo también. Vamos a ir de a poquito a charlar ahí. Hay un grupo de gente, bueno, vos lo conocés, pues sí. Pintaste ahí saludos para David, Erika, para... Sí, Erika, el chino, el chino. Carla Schroeder. Bueno, nos están abriendo la puerta ahí a ese lugar también, y maravillosa gente. Y de a poquito, vamos a ir a lo que haga falta, digamos. Totalmente. Le agradezco a ustedes también a vos, Víctor, como siempre, gracias por tus palabras. Y bueno, vamos a pasar también al otro Nahuel, por eso lo separaba con Víctor, porque si no me dicen, no, Nahuel. no, este es otro Nahuel. Hoy es el día del Nahuel, por eso, Nahuel. ¿Cómo estás? Arrimate un poquito, tomas el micrófono, ahí estamos. Mientras seguimos cebando los mates. Genial. Bien. ¿Cómo estás, Nahuel? Bien. Escuchando atentamente toda es la mesa bastante interesante, digamos. Siempre se sacan muchas cosas muy importantes. Solamente para agregar a lo que decían los chicos recién, antes de pasar a mi columna, lo lamentable en cualquier discurso de esto de que hablaban hoy, yo soy profesor en lengua, naturalmente le presto atención a esas cosas. Lo lamentable es que, por ejemplo, ahora la pregunta que se enarboló para la lucha es ¿dónde está Santiago? Pero ese dónde está, ahora un mes que pasó, se convirtió en esta cosa de decir qué le pasó al menos. Saber qué le pasó al menos al pibe. Sin importar lo que estaba haciendo, desapareció. Claro. Víctor recién mencionaba la cuestión de las fuerzas y ese lavado de cerebro más o menos que le hacen a los pibes, porque el cana, primero el pertenece a una fuerza, está laburando, pero en la institución en sí misma le lavan tanto la cabeza que el pibe sale sediento de sangre. ¿Sí? En nuestra provincia en particular, en Chaco, y calculo que debe suceder en todas las fuerzas, la mayor parte de los ingresantes salen de la clase obrera, salen de la villa para reprimir a sus y luego propios pares, ¿no? Reprimen a sus, ¿sí? Y obviamente salen con todo un discurso. Obviamente hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones, pero la gran mayoría sale violentamente, ¿sí? Y intenta despegarse de quien tiene al lado, de esa imagen. Yo me acordaba, no sé si se acuerdan, el pibe que mataron, lo mató la policía acá, de la 11ª, que lo tiraron en la ruta,
Después se descubrió que lo habían golpeado mal y demás. La diferencia entre ese pibe y Maldonado no existe. No. Ese pibe, bueno, sí, habría delinquido o algo así, pero terminó muerto justamente a manos de la fuerza. De la policía. Sí. Sí. Y en el caso de Maldonado sigue desaparecido a manos de la fuerza y obviamente con todo un aparato que lo encubre y demás. Que en realidad yo calculo que no tiene que ver con esto de encubrir para ocultar el delito, sino para desligarse de la culpa. Sí. Y lo triste, por ejemplo, en esta frase que dijo la Nata, por ejemplo, hace poco, de que si se le habrá ido, ¿sí? Es como que se me escapó un garrotazo por la nuca y el pibe se murió. Eso es más o menos lo que dijo la Nata. Lo lamentable de eso es que naturaliza la violencia institucional. Claro. ¿Está? Esto que contaba Valeria, que te arrastran en una cuadra, pegándote a una... Pero es el morbo también. Claro. Es el morbo que se instala. Entonces, es como que se naturaliza todo. Y el año que viene, por ejemplo, tal vez nos acordemos de Maldonado, que en algún momento desapareció, y vamos a pasar a otra cosa. Sí, esa también es esto de los medios, de lo inmediato, lo rápido, lo veloz, esto de que todos son especialistas, genera también de que se vaya tapando de a poco y nos vayamos apropiando del olvido de la historia, básicamente. Pero no debemos hacer eso. Justamente. O al menos nosotros de nuestra parte no lo vamos a hacer. Ahí está. Siempre es una cuestión de motivar la propia resistencia. Claro, no solamente tiene que ser física, también tiene que ser intelectual, emocional, Ideológica, espiritual, sí. Bueno, vamos al jamón del medio, que yo no soy carnívoro, pero... Acabo de enterar. ¿Qué es eso de la sinestosis? Hoy te traje como para mostrarte el primer número. Sí. En realidad es el segundo, porque Cinetosis tiene una edición que es la edición 0. Es como la edición beta. A la miércoles. Es una prueba que se hace siempre con cualquier producto. Se hace una prueba, se ve los errores, se lo corrige y luego se lanza el definitivo. Bueno, la edición beta sería la edición 0 de Cinetosis. Cinetosis está integrado por un grupo de estudiantes de diseño gráfico y demás, algunos recibidos ya. Está avalado por la Universidad del Nordeste, Nacional del Nordeste, la UNE. Y es la primera revista de cinéfilos, por así decirlo, de el NEA. ¡Qué bueno! Que eso es lo interesante. Necesitamos traerlos a uno de ellos. De hecho, han hecho la presentación, la han hecho acá, hace 2 semanas más o menos, 3, por ahí. Y es una propuesta bastante interesante. En la tapa, por ejemplo, te hablan del fútbol y el cine. Yo, como vengo de la mano de la literatura, el fútbol en la literatura también ha dado mucho que hacer, ¿sí? Como para... Obviamente tenés un montón como para leer, es una revista muy entretenida. De alguna manera a todos nos gusta que nos cuenten historias. El cine nos narra historias muchas veces muy apegadas a nuestra realidad y muchas veces no. En este caso hay una columna hecha por Ulises Rodríguez, que es periodista, locutor, productor, tiene toda una trayectoria muy reconocida, que se llama Un cine que refleja al NEA. Porque nosotros, como consumidores de cultura, por lo general no nos ponemos a pensar en qué es lo que se produce acá cerquita, al lado, sino que miramos siempre el horizonte, y el horizonte está lleno de luces, ¿sí? En el caso del cine, por ejemplo, está muy abarcado por este tanque de Hollywood, ¿sí? Con todo su aparato ideológico. Hace poco, por ejemplo, estaba haciendo zapping y estaba viendo Las Torres Gemelas, una película que cuenta 2 oficiales de policía que quedaron atrapados bajo los escombros en el 11 de septiembre. Y yo decía, ¿y cuántas películas argentinas hay que narren o cuenten o muestren la desesperanza que sucedió en la AMIA? Por ejemplo. No. ¿Cuántas películas se hicieron, por ejemplo, con los atentados en Siria, en el Líbano? Por ejemplo. ¿Cuánto sabemos de eso? Fíjate que hoy ya, básicamente 15 años, 16, después de ese atentado,
siguen existiendo películas que recuerdan y obviamente te dan un perfil de la idiosincrasia norteamericana, como de héroe o víctima. No hay otra en el medio. Y esta columna en particular lo que rescata justamente en el NEA es esta cuestión de que podemos narrar lo nuestro, lo propio. Toda historia se escucha, por ejemplo, en el pío de un pitohue. Claro. Por ejemplo, el río que corre y un chamamé en el fondo. Todo es narrable. El tema está en que estamos tan avasallados con lo otro, con lo que no nos pertenece, con lo ajeno, que no tendemos a mirar lo nuestro. Es una columna bastante interesante. Está bueno. Después hay un regalo que te hace la revista, que es el link de acceso a una película que se hizo acá en Corrientes. Se hizo en el 98, pero se estrenó en el 2007. Que yo calculo que todos los que estamos acá sabemos que cuando es una cuestión muy de autogestión, viste, te sí, tiene todo un proceso, muchísimo. claro. Entonces, fíjate, fueron 9 años de producción con gente que no era afín a la actuación, por ejemplo, productores que pasaron, editores que pasaron, directores y demás. Todo un rejunte, todo a lo prepo, dice, que es Cabeza de Chancho. Ahí participó, por ejemplo, Pedro Aguirre, es periodista y locutor acá en Radio Libertad, profesor en el éter, entre tantos otros. Entonces, los invito a acercarse al kiosco del Secual, que está acá. El Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la Resolución 68/237 de la Asamblea General que se celebrara de 2015 a 2024, constituye un auspicioso periodo de la historia en que las Naciones Unidas, los Estados miembros, la sociedad civil, todos los demás agentes pertinentes se sumaran a los afrodescendientes y adoptaran medidas eficaces para poner en práctica el programa de actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. También es una oportunidad única para aprovechar el Año Internacional de los Afrodescendientes, que fue observado por la comunidad internacional en 2011, y para hacer un mayor hincapié en la significativa contribución realizada por los afrodescendientes a nuestras sociedades y proponer medidas concretas con el fin de promover su plena inclusión y luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las otras formas relacionadas de intolerancia. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos muy pronto en una nueva edición de Che Negro por la Alternativa. Secual Radio.